Bienvenidos, queridos amigos, a este vuestro canal de Perlas del Vacío. Bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a llamar la fisura de la Matrix. Sí, vamos a hablar de la Matrix, esto que últimamente está tan de moda, y vamos a hablar de la fisura. Vamos a hablar de estas dos palabras y le vamos a dar la vuelta. Las vamos a resignificar, vamos a profundizar en ellas, puesto que seguro que si digo Matrix, tú ya tienes una idea bastante delimitada, bastante concreta de lo que para ti significa Matrix. Bien, en este vídeo voy a desafiar la idea que tienes de Matrix, la idea preconcebida. Y vamos a darle la vuelta. Y vamos a hablar también de la fisura. Y voy a decir que si hay una fisura en la Matrix, hay esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo suena eso? Si hay una fisura, hay esperanza. Quizá pueda sonar un poco contradictorio, ¿no? El tema de que una fisura o una rotura pueda ser sinónimo de esperanza, pero dejadme que os lo explique. Veréis, Matrix, la palabra Matrix, en el diccionario inglés, puesto que es una palabra inglesa, viene a significar que es como un contexto, un entorno, un contexto en el que algo, como por ejemplo una sociedad, se desarrolla y crece. Quiere decir esto, desde esta definición del diccionario, del propio diccionario, que si es un entorno, un contexto en el cual algo se desarrolla y crece, estamos hablando de que es una estructura, un espacio en el que ocurren cosas. Es decir, estamos hablando de una estructura espacio-temporal, en la cual hay justamente un espacio y un lugar para que se desarrolle algo, para que se desarrolle, según la definición, una sociedad, se desarrolle y madure. Entonces, queridos amigos, estamos hablando de que una matriz es una estructura espacio-temporal. La palabra Matrix, profundizando un poco en su contexto lógico, numérico, no numerológico, sino numérico, desde la lógica global convergente, es 88. 88 es como la recreación de los 8, es decir, es un movimiento dinámico justamente de la estructura. Es un movimiento dinámico, una resignificación constante de esa estructura. Creo que esto es una buena noticia. Es una buena noticia porque desde este lugar, desde esta perspectiva, podemos ver que la Matrix no es algo estático, esa es la palabra, sino que vemos que es una constante resignificación. Cuando digo resignificación, es un constante buscarle nuevo significado a la estructura. Podemos ver que una Matrix siempre va a ser diferente, o sea, una estructura, una sociedad, un mundo dentro de un espacio-tiempo, una época, si estamos hablando de un tiempo determinado dentro de un espacio. Cada época va a tener como una percepción, una visión diferente, de una percepción y una comprensión y una interpretación de su entorno en el cual se desarrolla y crece, es decir, de su propia Matrix, diferente de una época a otra. Evidentemente varía mucho. ¿Y por qué, si ambas son Matrix, por qué el tiempo es lo que está determinando la diferencia de esa estructura? Porque no es lo mismo, estaréis todos de acuerdo conmigo, que no es lo mismo en la Edad Media, por ejemplo, que ahora. ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué es tan diferente? Porque se percibía, se comprendía y se interpretaba el mundo de una manera tan distinta en la Edad Media que ahora. Un individuo en la Edad Media tenía, digamos, a nivel particular, una información y en base a esa información, creencias, educación, experiencia,
en base a todo su contexto social y familiar y particular, percibía y comprendía el mundo de una manera que nada tiene que ver con cómo lo hacemos ahora. ¿Qué quiere decir esto? El mundo en sí mismo era el mismo, el planeta era el mismo, estructuralmente era lo mismo, pero lo que cambiaba justamente, lo que hacía a la Matrix de la Edad Media a la de ahora tan diferente, eran las personas los individuos que estaban en cada momento, en cada uno de estos momentos, observando, cómo observaban, de qué manera observaban y cómo interpretaban aquello que observaban. Entonces vemos que el individuo, la persona, el receptor, en cada momento es el que le da la estructura de la matriz en su contexto y en su tiempo, dentro de su espacio, le da forma. Desde las teorías conspiranoicas, por ejemplo, muchas veces caemos en la contradicción dentro de estas teorías conspiranoicas y dentro de todo este paradigma de la espiritualidad nueva era, caemos o se cae en la contradicción de decir que nosotros tenemos el poder, pero al mismo tiempo se dice que hay unas fuerzas, unos poderes, unas entidades, incluso extraterrestres o un estado, un gobierno en la sombra, no importa, ¿no? Que es el que tiene el control y es el que tiene el poder. Ambas cosas conviven realmente, va a depender de dónde yo esté, qué idea esté yo validando, ¿no? Si estoy validando que algo fuera de mí tiene el control y tiene el poder sobre mí, esa es la realidad que yo voy a fijar en mi propia matrix, ¿no? Y voy a reforzar, ¿no? Si yo realmente valido esa percepción. Cuidado con esto, ¿no? Porque estamos como oscilando entre ambas. Por una parte nos dicen que nosotros tenemos el poder, que nosotros somos todopoderosos y como de una forma muy absoluta, ¿no? Y por otro lado se nos viene diciendo sí, pero también hay otras élites también, ¿no? Se dice que están controlando y nos pueden llevar rápidamente desde el empoderamiento al victimismo más absoluto. Entonces vamos a posicionarnos realmente y vamos a elegir dónde queremos estar. Porque finalmente, a pesar de lo aparente, porque la matriz es un juego de apariencia, la matriz es una estructura espaciotemporal, pero que la define siempre el receptor en base a su percepción, es decir, que finalmente mi matrix es algo que se configura desde mí, ¿no? Pero se va a configurar en función de cómo yo de alguna manera elijo percibir este contexto matrix. Es mi particularidad que es un aporte a la globalidad social, ¿no? Entre todos estamos generando el mundo que estamos percibiendo, pero evidentemente esto es un poco como un juego fractal, en el que yo desde mi fractalidad, desde mi particularidad, como digo, observo, determino lo observado, al mismo tiempo que me nutro del fractal más grande, ¿no? Social o comunitario o global. Entonces pasan dos cosas. Podemos, ante esta estructura de la matriz, puedo adaptarme a ella y está bien y no cuestionar nada, porque me parece que todo está bien, con lo cual no hay ningún problema. Pero sí percibo que la matrix empieza como
a tener fallos, ¿no? Como en la película, hay cosas que percibo incoherentes o tengo preguntas a las cuales la matriz no tiene respuesta, no me da respuestas. Esto quiere decir que mi matrix se me está quedando pequeña, se está quedando constreñida, que la estructura, estoy demandando, por tanto, estoy demandando una matriz con una estructura mucho más coherente, mucho más que dé un sentido que la matriz en la cual estoy ahora no es capaz de brindarme, ¿no? Entonces es esto de cuando la persona empieza a sentirse como fuera de contexto, como que no encaja en ninguna parte. Entonces aquí estaremos en una situación, en un punto de inflexión dentro de mi propia matrix, en la que tengo una opción. Por supuesto, siempre hay una opción, siempre podemos elegir, y podemos elegir hacer una pregunta, podemos hacernos preguntas. ¿A quién? A mí mismo. Pero ¿cómo me voy a hacer preguntas a mí mismo si yo no tengo respuesta? No sé qué es lo que pasa. Vamos a ver, esto ahora voy aquí a hablar de la fisura. Puede parecer que yo no tenga la pregunta, pero puedo probar a hacer preguntas. Y en este preguntar, cuando siento que no tengo respuestas, vamos a generar una fisura dentro de la matrix, así como el que no quiere la cosa. Pero bueno, y si se me rompe la matrix, ¿qué va a pasar? En un espacio-tiempo donde existir, evidentemente que no, ¿no? Pero justamente el cuestionarse la matrix, el hacerse preguntas, incluso cuando no tenemos respuestas, desde dentro de la matrix desactualizada, puede parecer que no hay respuestas, pero puesto que nosotros formamos parte de un constructo de otra matriz más grande fuera de esta matrix, aunque no seamos conscientes de ello, por eso podemos hacer preguntas, porque en este preguntar vamos a generar fisuras dentro de la matrix que se quedó obsoleta, dentro de esta matrix que ya, digamos, no tiene respuestas válidas para lo que, digamos, mi ser está demandando algo más. Esta fisura, fijaros, la palabra fisura, la lógica numérica de esta palabra es 77. Cuando encontré este número, realmente me quedé impactada, porque 77 de la palabra fisura es una recreación justamente de la esencia, de la conciencia, o sea, de ese aspecto más puro que realmente soy yo y que evidentemente habita fuera de la matrix, puesto que somos seres multidimensionales. Fijaros que entonces la fisura lo que va a permitir dentro de la matrix es que se rompa, empiece a romper para que algo nuevo se filtre. Algo de lo que ya he hablado en otros vídeos, he hablado muchas veces sobre esto, ¿no? Pero esto es como volver a hablar de lo mismo, pero desde otro lugar, ¿no? Es como coger palabras que ya tienen como una estructura como muy determinada y asociamos a algo muy determinado y como muy rígido, y empezar a desmantelar, ¿no? Estas palabras, matriz, fisura, que parece como algo negativo. Fijaros que fisura en absoluto desde este punto de vista es algo malo, todo lo contrario, es una oportunidad, el romper mi matrix, que ya se me quedó pequeña, se me quedó obsoleta, se me quedó desfasada. Cuando sienta eso, es momento de abrir una grieta, una fisura, hacerle un corte. Pero claro, en esta fisura que se abre,
vamos a entrar en un proceso en el que vamos a necesitar estar comprometidos con esa elección de romper, con esa elección de abrirme a lo nuevo que esa fisura va a traer. Lo nuevo que esa fisura va a traer va a ser algo de un rango de conciencia, va a traer paquetes de información de un peso y una contundencia que si pretendo conservarme dentro de la estructura antigua, no va a poder ser o va a ser algo muy penoso. Va a haber como mucha resistencia y sufrimiento. Entonces sí tenemos que tener claro que si tomamos la elección de crear una fisura en mi matriz actual porque se quedó desactualizada, vamos a entrar en un proceso de romper la vieja estructura para dar espacio a una nueva. Entonces, en este proceso tenemos que tener claro, ¿no?, de que si tenemos mucho apego en algunas cuestiones personales respecto de mi matriz actual, no lo sé, puede ser de algo personal, de mi propia personalidad, o puede ser dentro de mi contexto de vida, mis relaciones, mi trabajo. Tenemos que tener en cuenta que si tomamos la elección de permitir que se fisure nuestra matriz actual, va a haber un proceso profundo de desestructuración, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Si no, pues mejor nos quedamos como estábamos y en este modo adaptativo. Entonces vemos que cuando en nuestra matriz desfasada, desactualizada, se abre la grieta, empezamos a dar paso a algo nuevo, emocionante, que tiene que ver con la expansión de ese aspecto de la conciencia de fuera de la matrix, ¿no?, que seguramente no tenemos ni idea, ¿no?, porque desde dentro de la matriz justamente nos falta perspectiva. Pero esto justamente es lo que le da a todo este proceso, hace que valga la pena, porque si ya estuviera todo determinado, no sería tan interesante, no sería de explorar, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de esta matrix, nuestra existencia dentro de esta matrix, de lo que se trata es de explorarla. Y cuando está todo explorado, pues seguir explorando. Y si hace falta, pues hacemos la fisurita para que entre la nueva información. Este es un camino emocionante que ver con un movimiento dinámico que nunca cesa. Es decir, que siempre va a haber una matrix, pero siempre va a ser el movimiento de la configuración de la estructura, va a ser dinámico si yo lo permito, si lo permitimos entre todos. Si somos capaces de convertir esta matriz justo en un espacio dinámico para permitir esa, como decía en la definición del principio del diccionario, para un contexto, para desarrollarnos y crecer, ¿no?, sin fin, porque es pues un doble 8, un 8 88, ¿no? Es un movimiento que va a estar reconfigurando todos los parámetros de la matrix, ¿no?, conectándonos de dentro a fuera y de fuera a adentro. Bueno, queridos amigos, nada más. Espero que haya resultado de interés, espero que haya sido útil y
estaremos por aquí en el próximo vídeo. Chao y hasta pronto.